Hola gente de Marvel Future Fight, espero que estén muy bien, yo soy Sid Marcus y pues bueno gentes, el día de hoy toca la review de Null. La verdad gentes, nunca había estado tan emocionado de hacer una review de un personaje. La quiero hacer lo más completa que se pueda. Lamentablemente aún no podemos probar a Null versus Null porque obviamente lo ocupamos en level 70 y para eso todavía falta bastante gentes. Pero pues bueno gentes, les voy a traer lo que viene siendo contra Jefe Mundial próximo a Midnight. Y les voy a traer un video de lo que viene siendo Conquista de Alianza. El jugador todavía no lo tiene, pero se está enfrentando a un Null. Y ese jugador es ni más ni menos que AL Escanor, es de América Latina. La verdad América Latina es de los, pues digamos, top 1 de Conquista. Entonces creo que si él no pudo derrotar a un Null, wow, creo que el personaje va a valer la pena en Conquista. En duelo dimensional ya lo jugamos a gente, ya lo jugamos en directo. La verdad ahí sí está bien muerto, tiene muchos counters lo que viene siendo Null, pero tal vez para lo que es Conquista, ya obviamente con un equipo adecuado para él, se pueda defender bastante bien, ¿ok? Entonces pues vamos a comenzar ahora sí con lo que viene siendo esta review. Y pues bueno gentes, tenemos aquí a nuestro Null, lo tenemos ya en 6 estrellas, level 60 gentes. Los detalles, si ustedes se pueden fijar, tenemos la recarga ya al máximo. La penetración de defensas todavía me falta subirla un 2%, digo no es mucho, pero en jefes mundiales y en lo que es ABX, créanme que afecta muchísimo. Después de eso tenemos un daño crítico de 154%. 154% gente, es una total basura, sobre todo porque ninguna de sus habilidades le incrementan el daño crítico, ¿ok? Estamos perdiendo 50% de daño crítico y créanme que es bastante. Después de eso tenemos aquí una probabilidad de crítico de 59%. La verdad esto no interesa mucho, ya que la habilidad número 5 nos otorga 25% de índice crítico. Y después tenemos una velocidad de ataque de 127, yo considero que está bastante bien ahí. Y tenemos un ataque físico total de 34.172 ya con su propio liderazgo, ¿ok? Ahora bien, agentes, lo que viene siendo el equipo, si ustedes se pueden fijar, tenemos 2 en level 15 y las otras 2 están en level 5. Después acá tenemos las habilidades, bueno, la tier 3 ya nos vienen dando en level 6. No me parece que este chico sea muy listo. Pero todas las demás están en level 1, a excepción de la número 5 que está en level 2. El tipo está en 0. Vamos a llevar poder de binaria. Sí, agentes, poder de binaria. Literalmente yo dije, pues a ver, lo primero que salga es con lo que voy a hacer las pruebas. Y pues salió poder de binaria. Creo que mi Null quiere irse para Conquista y no para ABX, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese tema de Battalianza Extrema. Después de eso tenemos aquí un obelisco, agentes. Esto es lo importante. Tenemos un obelisco que nos da ignora defensa, índice crítico y lo que viene siendo aumento del daño en 140%, ¿ok? Esto prácticamente es un proc de, digamos, de CTP de energía, pero súper débil, ¿no? Maravillosa jugada. Y pues bueno, el personaje no tiene uniforme. No lo sé, tú dime. Ok gente, pues antes de comenzar con todas las pruebas, yo sé que no les pude traer lo que viene siendo el video de Battalianza Extrema. Y yo sé que hay muchísimos, pero muchísimos comentarios diciendo que Null es el nuevo meta de ABX. Null va a ser el dios de ABX. Agentes, lamento informarles que eso es un poco incorrecto. No voy a tener confianza, tengo miedo. Ok, primero que nada, vi varios videos o vi las imágenes que estaban publicando donde Null llegaba de que a 8 millones, 9 millones, 9.8 millones. Sí, agente, sí llega a esos puntajes, ¿ok? Pero recuerden una cosa, primero que nada, bueno, más bien son muchas cosas. Entonces vámonos por puntos. Punto número 1. Muchos de esos videos
lo estaban usando con personajes de apoyo. Recuerden, en Villano Universal no tenemos personajes de apoyo. ¿Coincidencia o destino? Todos los personajes de Villano Universal son líderes. Todos, no hay ni uno que no. Todos son líderes. ¿Ok? Ronan, Hela, Thanos son líderes, agentes. ¿Qué van a poner de apoyo? No se pueden comparar esos videos, agentes. Si ustedes van a subir a Null, es para abarcar su día universal villano, no el día libre, ¿ok? Es para abarcar su día universal villano. Entonces, ahí ya empezamos mal, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Punto número 2. El personaje donde estaban diciendo, no, es que mira, tiene 9.8 millones, no utilizó ningún personaje de apoyo. Agentes, ok, 9.8 millones, no usó personajes de apoyo. Ese jugador sin liderazgo, estaba en 44,000 de ataque físico. 44,000 agentes. Yo, con mis 2 de liderazgo, que pues digamos que es un 15% menos, estoy en 34,000. Ese jugador, a mi cuenta, me saca 10,000 de ataque físico, agentes. Fuimos timados, ¡Timados! embaucados. ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe. Es, por favor, de verdad, es muy importante que ustedes se fijen en el ataque de los personajes y lo comparen contra la puntuación que hacen. Muchos videos de ABX, vamos a decir que son un poco falsos en el sentido de que tienen una exageración de ataque y pues vamos a decir que sí superan el puntaje. Ok, sí lo superas, pero sacas a muchos jugadores bastante puntaje. Es como yo, imagínense, para jugadores que van iniciando, estoy segurísimo que le estoy sacando alrededor de 20,000 de ataque físico. Entonces, si ese jugador que pudo llegar a 9.8 millones máximo, agentes, imagínense cuánto van a hacer ustedes si ese jugador le saca el 30,000 de ataque físico o si le saca 40,000 de ataque físico. Es una exageración, en serio, agentes. Miren, vamos a compararlo así. Fíjense. Vamos a poner así mi Null. Tiene 27,000 contra esos 44,000, ¿ok? O sea, vean cuánto me está sacando. Son casi 20,000 de ataque físico. Entonces, agentes, yo la verdad a Null no lo prepararía para ABX, ¿ok? Tenemos un Loki que puede topar exageradamente fácil. Es exageradamente fácil la forma en la que puede topar Loki, además de que es ataque de energía y así pueden poner lo que vienen siendo sus cromos de ataque full energía en vez de estarlos haciendo tutti frutti de mitad de ataque de energía y mitad de ataque físico, ¿ok? Entonces, por el tema de ABX, yo le pongo la primera tacha, ¿ok? Punto número 3 y la más importante de todas es: Null no puede cancelar en quemadura. Lo que me preocupa de este personaje, gente, es que sea otro Doctor Strange. ¿A qué me refiero? En Parálisis Doctor Strange llegamos a 10.2 millones. En quemadura, Doctor Strange no hace ni 5 millones. Loki, por otra parte, como puede cancelar en las 3 temporadas, puede topar en las 3 temporadas, ¿ok? Entonces, eso es algo que deben de tener en cuenta con Null. Algo que puede llegar a pasar, que se convierta en el próximo Doctor Strange en ABX. Sí, que haga millones, que sea espectacular en ABX en 2 temporadas, temporada de silencio y temporada de parálisis, pero que en quemadura se muera, ¿ok? Entonces, de verdad, nada más consideren eso si ustedes lo quieren preparar con un CTP de ira al personaje, ¿ok? Bueno,
eso fue por el tema de batalla lanza extrema. Ahora, por el tema de conquista, gentes. Pues miren, más bien por el tema de duelo dimensional. Vamos a empezar con duelo dimensional. Ya hicimos las pruebas, jugamos contra una cuenta rotísima. Lamentablemente el personaje en duelo dimensional tiene muchísimos counters. Uno de ellos es Fénix, otro de ellos que la verdad me sorprendió muchísimo es Coloso. Coloso lo puede matar de forma muy fácil. Imagínense otros personajes que te puedan reflejar el ataque físico, ¿ok? Entonces, nada más tengan en cuenta eso y pues bueno, esa sería mi segunda tachita para lo que viene siendo duelo dimensional. Ahora, por el tema de conquista, en serio, un suscriptor me mandó el video de un jugador de América Latina, que les digo, se llama AL Escanor. Ustedes sabrán que, bueno, la mayoría de los latinos sabrán que AL, pues digamos que es el de los top 1 en conquista, ¿ok? Son jugadores, pues, que están muy preparados para conquista y que saben usar, pues, bien los personajes, ¿no? Me sorprendió que peleara contra un null y que fuera a ser derrotado. Ok, miren, les voy a poner ahorita el video para que lo puedan ver. ¿Se fijaron, agentes? O sea, de verdad, está sorprendente Null en conquista. O sea, vieron cómo, o sea, entre Sentry y Null, cómo mataron a todo el equipo contrario. Y en serio, tengan en cuenta que ese jugador está bien preparado para el tema de conquista. Ok, no juegan así a lo X. Créanme que tienen bastante PG en sus estadísticas. Y que los matara así de fácil Null y Sentry, wow. La verdad, mis respetos ahí, sí, para lo que viene siendo este Null. Y pues bueno, o sea, la verdad ahí mis respetos para Null en el tema de conquista. Así que este es mi primer palomita para Null. Y ahora, gente, para el último tema, que pues digamos que es como que lo más importante, es contra los jefes mundiales. Ok. Así como tenemos al personaje, nos vamos a enfrentar a lo que viene siendo Próxima Midnight. Sí, mi fase más alta es la fase 59. Yo sé que es una desgracia para todos los jugadores de jefe mundial, pero pues bueno, eso es lo más alto que yo puedo llegar. Tiene un obelisco, ¿ok? Quiero que tengan en cuenta que tiene un obelisco. Y pues vamos a estar llevando obviamente a lo que viene siendo Valkyria y a lo que viene siendo Mystic. Yo sé que lo potencian a Null, gentes, pero la verdad tengan en consideración que Null está exageradamente muerto en mi cuenta. No tiene absolutamente nada, ¿ok? Nada más consideren eso. Y pues bueno, gente, los dejo con el jefe mundial y ahorita regresamos.
¿Se fijaron lo fácil con lo que matamos a Proxima Midnight? O sea, de verdad, fíjense en la fase, fíjense en cómo está equipado nuestro personaje. Está en la miseria totalmente. Y aquí el conjunto de esos es pues defensivo, o sea, ni siquiera es ofensivo. Entonces, que lo haya pasado así de fácil con un obelisco, wow. Entonces, para lo que viene siendo jefe mundial, tiene la segunda palomita. Entonces, pues bueno, gente, ya. Opinión mía, consideración mía. Quiero que ustedes me lo dejen en los comentarios. ¿Qué opinan sobre este personaje? Pues bueno, para lo que es conquista y para lo que es jefe mundial, creo que el personaje va a servir bastante bien. Obviamente Tierra de Sombras ni se diga. Eso lo hicimos en el directo y créanme que se pasó una fase 29 estando en level 55. Eso sí me sorprendió muchísimo, ¿ok? Entonces, en lo que viene siendo Tierra de Sombras, también tiene otra palomita muy buena. Entonces, pues bueno, gente, la verdad el personaje está muerto para VX a consideración mía. Es un lujo subirlo si ustedes lo van a querer subir. Sí les va a topar en lo que viene siendo parálisis y en silencio, pero en quemadura está muerto, ¿ok? Entonces, este es un personaje lujo para lo que viene siendo AVX. Tema de conquista. El personaje me sorprendió muchísimo. Creo que también va a funcionar bastante bien. Obviamente va a tener que llevar un buen equipo. No sé qué tanto puede hacer solo, pero definitivamente tiene que combinar a lo que viene siendo Null con otro personaje que tenga ataque de energía para que pues no le vayan a reflejar nada, o algún personaje que sea counter de Fénix, ¿ok? Porque de verdad lo que es Fénix es su counter número 1 de Null. Y Null, pues digamos que es el counter número 1 de todos los demás personajes, a excepción de los que reflejan ataque físico, obviamente. Entonces, pues bueno, gente, ya ustedes sabrán para dónde lo quieren subir. Si para lo que viene siendo jefe mundial, o si para lo que viene siendo conquista. ¿Ok? Faltaría ver las pruebas de Null versus Null, a ver cuánto daño le puede hacer. Yo digo que sí se lo va a pasar muy fácil. Null en las primeras barras de vida no se mueven, y lo que viene siendo la habilidad número 2 hace bastante daño siempre y cuando el personaje no se mueva. Y pues bueno, contra la bestia pues ya esa es otra historia, gente. La bestia les va a pegar, los va a aventar, les va a hacer cualquier cosa, y pues ya, adiós a la habilidad número 2. Más vale que te calmes, maldito asesino. ¿Ok? Entonces quiero que consideren todo eso. Espero que les haya gustado este review. La verdad me gusta mucho el personaje. Lástima que no fue para mi tema favorito, que es Batalla Alianza Extrema. Pero pues bueno, el personaje sirve bastante bien en otros modos de juego. Y sí, gente, sí está un poco caro. No les voy a mentir, sí está muy caro el personaje. Pero bueno, esto ya es para jugadores, ¿cómo les digo? Que ya están un poquito más avanzados. Porque el costo del personaje en sí aproximadamente vienen siendo 6 tier 3 por cuestión de cubos cósmicos. Entonces ya ustedes sabrán si lo suben o no lo suben, ¿ok? Pero sí quiero ver en los comentarios que me digan si lo van a subir y para qué modo de juego lo van a subir, ¿ok? Así que sin más, gente, nos vemos en la próxima. Ya saben, si aún no estás suscrito, suscríbete en el canal, deja tu like y activa la campanita para que te lleguen nuestros próximos videos. Y por último, gente, les quiero notificar que ya voy a empezar con lo que viene siendo las historias de Null, como cómic narrado, por decirles algo. Y pues bueno, ahí para que estén atentos y puedan ver todo este acontecimiento en Marvel sobre lo que viene siendo Null, porque de verdad está destrozando todo el universo Marvel este personaje, y en serio me está encantando mucho lo que está haciendo Marvel con el personaje. Así que sin más, ahora sí me despido y nos vemos en la próxima.